Qué bueno esta tarde poder compartir en este lugar y como me decía Daniel, ¿verdad? Están preparando algo especial para esta tarde y la intención es que esta tarde sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Quisiera que todos por favor prestaran atención a esta enseñanza. Y para que abramos nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Quisiera que esta tarde cada uno de nosotros abriéramos nuestra mente a algo diferente, porque estamos acostumbrados a vivir a que nuestras emociones, a que nuestros sentimientos se acoplen a la realidad que nosotros habitualmente estamos pasando en nuestro país. O desde niños muchas veces nosotros traemos un estilo de vida que nos acopla a lo que vivimos en la familia, a lo que vivimos en nuestros amigos, a lo que vivimos en nuestra sociedad. Pero sin duda esta tarde Dios quiere cambiar nuestro panorama de cómo ver la vida, de cómo vernos a nosotros mismos y de cómo ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si usted siente calor, si usted ve niños que están ahí un poco inquietos, eso es normal. ¿Quién de niño no fue inquieto? Todos fuimos inquietos, pero lo que yo quiero que todos tratemos de esta tarde poner atención a lo que Dios quiere hablar a cada una de nuestras vidas. Así que antes de empezar, quizás algunos entraron algo creídos a este lugar y no saludaron al que estaba a la par de ustedes. Así que salúdenlo esta tarde. Si le ve cara de afligido, no se preocupe. Si le ve cara de triste, no se preocupe. Si le ve cara de ahí de cansado, de agobiado, no se preocupe, que esta tarde Dios va a cambiar esa cara. Dios va a cambiar esa situación esta tarde en cada una de nuestras vidas. Quiero que por favor abran la Biblia en el libro de Primera de Samuel. Y vamos a leer en el capítulo número 1. Y vamos a leer el versículo número 20. Capítulo número 1 de Primera de Samuel. Vamos a leer el versículo número 20. Y dice el libro de Primera de Samuel, capítulo número 1, versículo número 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y lo puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Vamos a leerlo una vez más. Capítulo número 1, versículo 20 de Primera de Samuel. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Cierren sus ojos y oramos esta tarde, Padre y eterno Dios que estás en los cielos, Señor. Esta tarde te agradecemos por esta oportunidad que tenemos de estar delante de ti, Dios. Señor, tu palabra dice que donde 2 o 3 estemos en tu nombre, ahí vas a estar. Y yo hago viva esa palabra, que donde está tu espíritu, donde tú estás, allá hay libertad. Hay libertad para que el triste, Señor, pueda ser transformada esa tristeza por alegría, para que el afligido y el abatido sea transformado, Dios, en gozo, en esperanza. Tu palabra declara que tú cambias el lamento en baile y toda tristeza por alegría. Por cuanto en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro, Señor, que tú hoy traerás mucha bendición a cada uno de estos jóvenes, a cada uno de estos niños que están en este lugar. En el nombre de Jesús yo declaro por tu Espíritu Santo que la mente y el corazón ahora queda cautivada por tu presencia. Que la mente y el corazón de cada uno de los que están en este lugar ahora queda, Señor, encerrada en una relación especial, en una relación que hoy transformará toda situación negativa en sus vidas. En el nombre de Jesús yo declaro hoy liberación. En el nombre de Jesús yo declaro hoy corazones sanos.
En el nombre de Jesús, yo declaro que los corazones quebrantados hoy se restauran y hoy son transformados para gloria tuya. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien. Se dice que cada cabeza es un mundo, que cada persona tiene una historia, que cada persona con su vida escribe un libro. Y si se pudiesen escribir libros de nuestra vida, a lo mejor fueran libros que cautivarían la atención de las personas y llegarían a convertirse en libros que pudieran reproducir muchas copias y que también pudieran ser recolectados por muchos lectores, quizás en el mundo entero. No todos tenemos la capacidad de escribir un libro y quizás ni tenemos los recursos para que estos libros sean plasmados en una imprenta y de esta manera puedan salir al mercado de los lectores. Pero lo que si bien es cierto es que todos nosotros tenemos una historia, tenemos un relato, tenemos un pasado y en el presente seguimos escribiendo nuestra historia, y si Dios permite también tendremos un futuro, y en este futuro vamos a seguir escribiendo. Y esta tarde quisiera hablar acerca de la historia que Dios traza para la vida de nosotros, porque si bien es cierto nosotros tenemos una historia, y esta historia a veces es escrita, o quienes se encargan de ocupar tinta y poner cada letra de nuestra historia son nuestras familias, son nuestras comunidades, son las sociedades en las cuales vivimos, y son también nuestras propias decisiones. Lo que nosotros decidimos son letras y son párrafos que se convierten en parte esencial de nuestra historia. Pero también hay un contraste en cuanto a la historia, y es que también hay otra historia que se va a contar de nosotros, o hay otra historia que ya se está empezando a contar de nosotros, y es la historia que Dios ha empezado a escribir o empezó a escribir hace algún tiempo en cada uno de nosotros. El versículo que leímos en el capítulo 1 de Primera de Samuel, verso 20, nos habla de el nacimiento de un niño que se llama Samuel. Y para conocer acerca del contexto familiar de Samuel, dice que su papá era Elcana y que este hombre tenía dos mujeres, una de ellas que era una mujer con un vientre fértil y que le había dado hijos, y otra de las mujeres de él era una mujer estéril que se llamaba Ana. La Biblia dice que esta mujer llamada Ana lloraba mucho delante de Dios porque constantemente su adversaria, la otra mujer del papá de este niño Samuel, la acusaba, la menospreciaba, la rechazaba, la vituperaba, la veía de menos. Y en el contexto social, Ana era una mujer desvalida porque era una mujer que no podía concebir hijos. Pero la historia dice que Ana lloró delante de Dios en presencia del sacerdote Elí y le pidió un hijo a Dios. Y esta mujer le prometió a Dios que cuando tuviera ese hijo lo iba a dedicar al servicio de Dios. Entonces Dios respondió a Ana y le dio un hijo, y el hijo que Dios le dio a Ana se llamó Samuel. El contexto histórico de Israel o social era donde Israel estaba siendo gobernado por la teocracia. La teocracia era una forma de gobierno donde esa nación Israel era gobernada por los sumos sacerdotes. Pero a través de la llegada de Samuel, Dios va a traer una nueva forma de gobernar a Israel, porque Israel estaba exigiendo, con sus problemas sociales, con sus problemas religiosos,
con sus problemas políticos, con sus problemas culturales, Israel estaba exigiendo que se levantara una nueva forma de gobernar. Así que Dios empieza a traer un nuevo modelo para gobernar, pero este modelo que iba a venir para gobernar y para cambiar una realidad de una nación, iba a ser un modelo que iba a iniciar con la llegada de Samuel. Samuel se convertiría en el profeta de Dios que iba a ungir al primer rey que iba a tener Israel, el cual fue Saúl, que dice la Biblia que era un hombre vigoroso, un hombre que tenía carácter, un hombre fuerte para la batalla, pero no tenía un interés por una comunión con Dios. Pero también Samuel mismo se encarga de ungir al segundo rey de Israel, al que nosotros conocemos como David, pero este David sí era diferente a Saúl, y por lo tanto el ministerio de Samuel estaba empezando a generar los mejores frutos y las mejores riquezas para su nación. Nosotros somos el resultado de lo que vivimos ayer. El modelo que nuestros padres marcaron en nosotros son modelos que determinaron un patrón de vida actual para nosotros. Pero no todos estamos obligados a repetir aquel modelo que nuestros padres quizás nos han inculcado. Yo sé que la mayoría quizás de los que están aquí, sus papás no son cristianos. Y yo sé que cuando salís de este lugar, salís bien, salís renovado, quizás lo que te vas a encontrar son problemas en tu casa. Yo sé que en tu comunidad no todos son cristianos. Quizás estás como en el lugar donde yo vivo, cuando a las 7 de la noche no se oye ni un zancudo en la calle. Todos nosotros somos marcados por la sociedad y somos hechos de acuerdo a lo que vivimos en nuestra sociedad. Culturalmente somos afectados, políticamente somos afectados, religiosamente somos afectados, económicamente somos afectados. La sociedad se encarga de formarnos a nosotros y de escribir una historia en nuestra vida. Pero hay una historia que se encarga Dios de escribir en nosotros, y en esta historia es donde el ser humano es más efectivo en la sociedad en la que vive. En el 2005, en la ciudad de Santa Ana, El Salvador, conocí el caso de un joven aspirante a jugar en liga profesional de fútbol. Tenía sueños de viajar a otros países, de convertirse en alguien que representara al país en la disciplina del deporte, en el fútbol. Desde los 2 años se crió sin su papá y sin su mamá, criado por la sabiduría, por el poder y la protección de la superabuela. ¿Cuántos viven con sus abuelas acá? Levanten la mano, quiero ver. ¿Cuánta dicha tienen? Y ese joven fue criado con su abuela. Pero una abuela es una persona que, aunque da todo de sí para criarnos y para criar a este joven que les estoy comentando, es una persona que también tiene limitantes. Hay cosas que en nuestra vida solo nuestros padres las pueden tratar en nosotros. Hay cosas en tu vida que solo mamá puede tratarlas en vos. Pero este joven se crió con su abuela. Y desde los 7 años se empezó a ver en su colonia cómo la vida era distinta a la que él pensaba cuando tenía 5 años. Cuando llegó a 10 años se dio cuenta que la vida no era como a los 7 años. Cuando llegó a los 13 años se dio cuenta que necesitaba el abrazo, el cariño de su mamá, de su papá, porque la vida no era como era hace 10 años. Cuando llegó a los 15 años, llegó aspirando, soñando y diciendo: un día voy a ser jugador profesional y voy a jugar en la selección del país. Pero cuando tenía 16 años la vida lo trató mal. Peor no le podía ir. Tuvo un accidente de tránsito. En ese accidente de tránsito perdió a su mejor amigo. El impacto fue tan grande que su mejor amigo perdió la vida al instante.
El pecho de su amigo quedó contaminado contra el volante. Las manos de su amigo quedaron metidas en el volante y se quebraron. Los pedales del vehículo atravesaron los pies de su amigo y lo hirieron todo. La mandíbula de su amigo quedó desgarrada al momento de que el impacto de ese accidente los tocó. Pero este joven quedó atrapado entre los escombros de un vehículo, y al quedar ahí atrapado entre los escombros, la gente lo llegó a auxiliar. Y cuando lo llegaron a auxiliar, él dijo: no me saquen a mí, sáquenlo a él también. A su amigo, al que él amaba, al que lo había visto como un padre, porque este joven, recuerde, había sido criado sin su papá y sin su mamá. Cuando sacan a este joven y lo transfieren hacia el Hospital San Juan de Dios en Santa Ana, se encuentran con la noticia que ya no hay signos vitales en él. Lo aíslan en una camilla y lo ponen a un rincón de una sala en el hospital. Cuando este joven está experimentando la separación de su alma con el espíritu y el cuerpo, ese joven solo se ve que va hacia un abismo y va hacia abajo, hacia lo más profundo. Y al ir hacia lo más profundo, su alma está consciente hacia el lugar donde va. Daniel decía que hay dos cosas que pasan y el ser humano no las puede evitar: o Cristo viene o nosotros morimos. Y si no estamos preparados, hay un lugar de condenación que espera para todo aquel que muere sin Cristo. Pero el libro de Hebreos dice que Dios no quiere la muerte del hombre, sino que el hombre proceda al arrepentimiento. Pero este joven estaba consciente para dónde iba. Y lo único que este joven veía al final del túnel era la luz. ¿Has visto Tom y Jerry? ¿Has visto las chiquilladas? Donde dice: si ves la luz al final del túnel, no vayas hacia ahí. ¿Cuántos vieron la película de Shrek? Cuando Burro le dijo que si veía la luz al final del túnel, le dijo: correr rápido. Quiere decir que lo estaban mandando ya de un solo a que se fuera a descansar. Pero este joven era lo único que veía. Este joven trataba de agarrarse de la luz porque decía: la luz es mi única esperanza, es mi única esperanza, pero no podía. Cuando este joven se da por vencido en esa experiencia donde el alma se ha separado de su cuerpo, la luz empezó a atravesar a aquel joven. Y cuando lo empieza a atravesar y lo atraviesa por completo, el joven despierta en el hospital. Y al momento de despertar hay una señora cristiana, una ancianita de la puerta abierta, que estaba orando por este joven y estaba diciendo: en el nombre de Jesús yo te declaro con vida. En el nombre de Jesús yo te declaro con vida. Y ese joven despertó en la sala del hospital en el mes de septiembre del año 2005. La historia que se había escrito de ese joven, aun cuando salió del hospital y estaba en cama, los amigos decían: este mejor se hubiera muerto, porque ese joven había quedado con sus rodillas fracturadas, sus tobillos fracturados, una luxación de cadera, era imposible que volviera a caminar. Sus sueños de ser futbolista se habían terminado ahí. Sus sueños de viajar en avión para otro país se había terminado allí. Sus sueños de representar al país en el deporte habían terminado allí. Sus sueños de ser un bachiller habían terminado allí. Sus sueños de tener una familia habían terminado allí. Y mientras estaba en la cama de su cuarto, en su casa, sus amigos decían: lo mejor que le pudo haber pasado era que se muriera, porque de este nada bueno ha quedado. Esa es la historia que nosotros escribimos en nosotros y la sociedad se trata de escribir en nosotros. Pero cuando la sociedad empieza a escribir una historia en nosotros y está a punto de poner un punto y final y cerrar el libro de nosotros, como ese joven en el hospital, que ese 5 de septiembre del año 2005 en el Hospital San Juan de Dios, su libro estaba a punto de cerrarse y terminar en condenación. Cuando la historia de él estaba a punto de terminar, Dios dijo: voy a abrirle el libro otra vez, le voy a dar vuelta a la página y yo voy a empezar a escribir otra historia en él. Dios siempre va a tener una historia mejor para nosotros. Conozco a ese Dios de misericordia. Conozco a un Dios que no importa si en tu casa has recibido maltrato, si te has dicho no servís para nada. Perdón, hermanos y jóvenes que viven en un hogar integrado con mamá y papá y tu vida ha sido tan noble. Gracias a Dios y bendito Dios por eso. Pero aquí hay jóvenes que su vida ha sido golpeada constantemente desde muy pequeños.
Aquí hay niños y adolescentes que, como este joven que les conté, quizás les tocó luchar contra viento y marea solo desde muy pequeño. A lo mejor en tu colonia empezaron a marcarte y a decirte: no hay un destino bueno para vos, no hay un final feliz para vos. Los cuentos de hadas para vos no existen. En los cuentos de hadas la historia termina y vivieron felices para siempre, pero para vos siempre va a ser triste, siempre va a ser doloroso, siempre va a ser cruel la vida para vos. Daniel decía: yo vengo de un lugar donde yo trabajo con jóvenes, y jóvenes que viven en situaciones muy difíciles en la sociedad. La Pizza Hut no entra a dejar pizza ahí. El Pollo Campero no llega a dejar ahí delivery porque es una zona marginal. Las escuelas de fútbol profesional no pueden llegar ahí porque es una zona roja. Es una zona excluida de la sociedad. Es una zona donde nada bueno sale de ahí. Y yo trabajo allí con ellos. Tengo equipos de fútbol con esos niños y jóvenes. En los últimos 2 torneos hemos ganado 2 trofeos. Nunca habíamos ganado trofeos, y en los últimos 2 trofeos hemos ganado 2 trofeos. Y qué alegría se siente. ¿Saben qué trofeos hemos ganado? ¿Quién me dice? ¿Quién me adivina? Disciplina. ¿Qué más? ¿Ah? Perseverancia. Premian al primer lugar, al segundo lugar, al tercer lugar. En la liguilla premian al primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Pero en ningún torneo premian la perseverancia, porque ¿saben a quién le da la perseverancia? Al que solo perdiendo pasó en el torneo. Y a nosotros nos dieron el premio de perseverancia 2 veces. Significa que 2 veces quedamos en último lugar. ¡Bú! Hemos empezado el torneo, vamos a mitad de un nuevo torneo, y con los mismos jóvenes. Ahí hay equipos a los que a los jugadores les pagan $30 por partido, les pagan $5 por gol, los tienen bien becados. Hay jugadores que han jugado en ligas profesionales que están allí jugando en este torneo, y con los mismos jugadores, con los mismos jóvenes, volví a inscribir al equipo y estamos peleando el segundo lugar a mitad del torneo con los mismos jóvenes y contra los mismos equipos. 2 torneos llevándonos el premio de perseverancia, porque cuando a ellos les gritaban desde afuera de la cancha: no servís, no vas a poder anotar, ellos se creían el cuento de lo que les decían. Tenemos un delantero que lo poníamos a la meta, jugaba de volante porque no le dábamos posición, y cuando daba sus chispazos buenos, afuera se reían de él y él hacía esto. Y todo el partido pasaba con la cara agachada. En este torneo es el máximo artillero del torneo. 2 torneos he ocupado para cambiarles la mente, para decirles que no importa lo que el mundo diga, la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No importa lo que hayan marcado el pasado en tu vida, hay un Dios que hace nuevas todas las cosas, y ese Dios esta tarde está aquí con nosotros. 2 torneos para cambiarles la mente. Cuando les caía un gol, jugaban un primer tiempo excelentísimo, excelentísimo, su majestad. Pero ya en el segundo tiempo les caía un gol, los desmotivaba todo, y a mí me tocaba meterme a jugar con ellos, para jugar con ellos y desde adentro decirles: vamos, denle, vamos, no ha terminado el partido. ¿Y para qué les decía vamos? Nos llevaban 1-0, nos dejaban 11-1. Pero eso era hermoso, eso era agradable. La Biblia dice que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte de este mundo. Lo insensato del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ahora que vamos en los primeros lugares, les dicen: ustedes son ratas. Si ustedes suerte tienen, bichos, esa suerte ya se les va a acabar. Llevan todo el torneo diciéndonos que es suerte. Cada día que jugamos un partido, lo primero que yo hago es decirle: Dios ha puesto capacidades en tu vida, no desperdicies lo que Dios ha puesto. Dios te ha hecho fuerte, y en el nombre de Dios este día vamos a vencer. ¿Saben por qué sé tanto de la historia de aquel joven que en el 2005 quedó tirado ahí con todos sus sueños? ¿Saben por qué sé esa historia? Porque aquel joven que estaba muerto en aquel hospital, Dios lo convirtió en un predicador. Para que esta tarde te diga: Dios tiene el control de tu vida.
Aquel joven que estaba muerto en aquel hospital soy yo. Aquel joven que había quedado sin poder caminar soy yo. Aquel joven que le dijeron: no, vos no tenés futuro, tu papá te abandonó a los 2 años, no tenés un futuro. Aquel joven soy yo. Cuando tenía 11 años y 12 años. ¿Sabe por qué amo tanto ver jugar a los jóvenes al balón? Porque cuando tenía 12 años con mis amigos agarrábamos 2 pelotas de plástico, y como se pinchaban rápido y se les salía el aire, hacíamos un balón de 2. Y en el lodo en la colonia y bajo la lluvia nosotros rodábamos el balón, porque era el único consuelo que teníamos. Cuando entre amigos empezábamos a hablar y decir: hey, ¿cómo te va? Hey, ¿cómo me hace falta mi mamá? ¿Cómo me hace falta mi papá? A veces no teníamos nada en nuestra bolsa con nuestros amigos. Teníamos que ir a tirarle a los palos de mangos para comer. Como anhelábamos el tiempo de la cosecha de los mangos. Y llevábamos 1 libra de sal. Éramos secos, pero con tanto mango, en un día aumentábamos no sé cuántas libras. Nuestra vida era destinada, según la sociedad, a perdernos. Decían: esos jóvenes son pandilleros. Y decían, cuando cumplí 15 años, mis amigos llegaban por mí, íbamos al colegio, íbamos a la escuela, y un día cayó una nota de la pandilla y decía: todos los de aquí abajo se van a convertir a la pandilla. ¿Y saben quién iba a ser el líder de la pandilla? Dijeron: Oseas, vas a ser el líder de la pandilla y a todos estos jóvenes los vas a dominar. Cuando estábamos en la calle, nuestro pecado era sentarnos afuera de los pasajes, comprar pan francés y queso poroso y una salvacola, y ese era nuestro vicio, esa era nuestra adicción. Pero más pequeños nos sentábamos y jugando, rodando el balón. Mire, uno inventa tanto y uno quiere parecer tanto a las figuras del fútbol internacional, no porque uno diga ellos son Dios, no, sino porque uno dice: me motiva, me inspira, porque rodar el balón es el único consuelo que tenemos en ese lugar. Nos acostábamos con nuestras manos así en la calle polvosa viendo al cielo y decíamos: el que cuente más aviones gana. Al que cuente más aviones se gana un topoillo, decíamos. Y todos en la noche contando aviones y peleando, porque decía: ese yo lo vi primero. Y entre locos y sueños, entre esperanzas y miedo, empezábamos a decir: qué hermoso ha de ser volar en los aviones. Y decíamos: pero eso es solo para gente rica, para gente grande, no es para nosotros. Porque las colonias aledañas decían: de allí nada bueno ha salido, ustedes nunca van a hacer algo. La vida empezó a marcarnos tanto, empezó a decirnos que no podíamos. Como a Ana, la mamá de Samuel, decía: no vas a dar a luz un hijo, pero del vientre del estéril el Señor estaba preparando un profeta para Israel. Del calabozo donde estaba José, el Señor estaba preparando un gobernante para Egipto y el mundo entero. De la cárcel donde estaba metido Pablo, en lo más asqueroso y en lo más vil que a un hombre podían tratarlo, de ahí Dios estaba dando la inspiración más sagrada que iba a cambiar al mundo entero. De la cruz donde estaba el Hijo de Dios, de donde estaba el Hijo de José, el Hijo de la Virgen, de aquella cruz donde estaba el Cordero en el madero, el Señor estaba preparando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dijeron: y qué bueno ha salido de Galilea. Nada bueno, dijeron. Y entonces, ¿cómo pueden decir que de allí viene el Cristo? Es que la Biblia dice, oigan bien, y hablo a tu corazón esta tarde, tú que has sido herido y herida. La Biblia dice que lo débil de Dios es más fuerte que el mundo mismo. La Biblia dice que lo débil de Dios es más fuerte que el mundo mismo. La Biblia dice que lo débil de Dios es más fuerte que el mundo mismo. ¿Y qué es lo débil de Dios? Aquellos que no importa cómo estemos, levantamos un clamor y pedimos misericordia a Dios. Donde el ser humano clame misericordia, allí llega la misericordia de Dios. Cuando me levanté del accidente, no tenía dinero para las terapias. Conseguí una bicicleta para andar en ella. Y andando en la bicicleta yo decía: aquí me voy a ganar la vida en esta bicicleta. No me da pena y vergüenza decirlo. No me da pena decir que a veces la vida nos va a tratar tan duro que no nos va a dar quizás ni el sustento de un día. No me da pena, no me da vergüenza decirlo.
No me da vergüenza decir que a veces teníamos que hacer mandados para que la gente nos regalara una tortilla con un pedazo de queso. No me da pena, no me da vergüenza decirlo. Es la historia que nosotros marcamos por los antecedentes de nuestra familia. Pero yo quiero que no te acostumbres a los antecedentes de tu familia. Esta tarde quiero que te acostumbres a la historia que Dios empieza a marcar desde ahora en tu corazón. Me levanté y cuando tenía 17 recibí a Cristo en mi corazón. Y aquel joven que no tenía futuros se empezó a amar tanto, a hablar de Dios a los jóvenes, a los niños, a los adultos. Empecé a meterme a la cárcel a hablar de Dios. Iba a los hospitales a hablar de Dios. Iba a los parques a hablar de Dios. Cuando entraba a la cárcel, yo era el más joven entre todos los que entrábamos. Eran puros ancianos de 50, 60, 70 años. Y yo tenía 18, 19 años cuando entraba a la cárcel. En una ocasión me esperaba un grupo de jóvenes que estaban ahí cumpliendo una pena. Los guardas nos dejan ahí entrar, pero ellos ya no nos cuidan. Entramos y al entrar a la cárcel ellos dicen: aquí solo Dios con ustedes, nosotros no nos metemos ahí. Yo me iba a hacer la célula a la cárcel. Y en una ocasión, unos jóvenes tatuados de toda su cabeza, con lágrimas dibujadas, con tinta en sus ojos. Y algunos aquí saben qué significan las lágrimas en los ojos. Un día me esperaban con navajas y con cuchillos ahí en el corredor del penal. Y me dijeron: ¿y a vos cómo te dicen afuera? Vos solo echarte el pase venís aquí. Y sacaron sus navajas y dijeron: ¿sabes qué? Te vamos a dar la oportunidad. El otro domingo no queremos que entres a este penal. Vos aquí venís a hacer el pase. Estás muy joven para venir a hablar de Dios. Estás muy joven para amar a las personas, así como para decir: voy a entrar a las cárceles a predicar a los presos. Vos aquí haciéndole el mandado a alguien andás. Y me dejaron ir. Y el domingo siguiente, adivinen quién estaba ahí. Oseas estaba otra vez en la cárcel predicando. Y volvieron a encerrarme en un pasillo, pero ahora me llevaron a lo más profundo del pasillo, donde nadie iba a darse cuenta si yo gritaba o lloraba cuando aquellas navajas empezaran a atravesarme el costado o en las partes donde ellos habían pensado metérmelas. Me rodearon. Uno estaba tatuado desde la cara hasta la cintura. Y lo único que yo pude ver en sus ojos era miseria, era tristeza, era dolor. Yo le dije: antes que hagan algo conmigo, yo solo quiero decirles algo. Por favor, denme un minuto. Y me dieron un minuto para empezar a hablar de Dios a ellos. Y me dijeron: pero solo un minuto. Si te pasa, vamos a empezar a dejarte aquí partido. Está bien, le dije al que se enfrentó contra mí. Le dije: yo no sé qué viviste en tu pasado. Quizás cuando llegabas a tu casa de la escuela veías a tu papá que golpeaba a tu mamá con un envase en la cabeza. Quizás cuando llegabas a tu casa encontrabas a tu mamá tirada sangrando porque tu papá le pegó. Quizás alguien de tu familia te violó, te hizo un daño, te causó tristeza, te hicieron tantas cosas, te hicieron bullying. Yo no sé lo que te hicieron. Tu corazón está triste y tus ojos lo reflejan. Y me dijo muy enojado, con el cuchillo en la mano, y me dijo: ¿sabes quién soy yo? Y yo le dije: yo no te conozco, pero hay uno que te conoce antes que fueras formado en el vientre de tu mamá. Y cuando le dije eso, me dijo: no me hables así, no sabes a quién estás hablando. Yo le dije: yo me equivoco, no sé quién sos, pero hay uno que no se equivoca y sabe por qué trae estas palabras ahora a tu vida. Puse mi mano sobre el hombro de ese joven. Estaba muy herido, su corazón estaba muy triste. Los demás lo estaban rodeando a él y no había por dónde yo salir. No podía saltar, porque eso de saltar rápido solo en las películas chinas. No había cómo hacer la teletransportación, porque eso solo en Dragon Ball Z. No había cómo hacerme tan chiquito, porque eso solo en Chespirito, el Chapulín Colorado. Lo único que me quedaba era hablarle de Dios y decirle que hay un Dios que transforma todo el universo de una persona. Y cuando le puse mi mano en el hombro, el hombre con el cuchillo en la mano empezó a llorar. Y el hombre cayó hincado delante de mí.
Todos los que estaban ahí para hacerme daño se empezaron a llorar con él. Saben, cada domingo entraba a esa cárcel y allí estaban ellos otra vez, pero ahora no para hacerme daño, ahora para cuidarme y llevarme hasta la célula donde yo estaba allí. Después que querían hacerme daño, se convirtieron en miembros de mi célula. Cada domingo yo entraba ahí a esa cárcel y cada domingo ellos escribían cartas y decían: lléveselas a los jóvenes que están allá afuera, lléveselas. Y dígales que aprovechen el tiempo, que busquen a Dios, porque estar aquí es difícil. Y uno me decía: hermano, hallar un centavo aquí está difícil. Aquí no se encuentra un centavo botado, me decía. Algunos ahí en la cárcel tienen que lavar todo el día para ganarse $1, 4 coras, 10 moneditas de 10. Lavar todo el día ropa de otros internos para ganarse $1. Pero Dios me llegó a predicar ahí. Recuerden que les dije que con mis amigos nos sentábamos a contar los aviones. Dicen que volar solo es de grandes, pero yo tengo un Dios que el libro de Efesios dice que Él, escucha bien esta palabra: no sé cómo te llamas, no sé dónde vivís, no sé quién es tu familia, no sé quiénes están en tu casa, no sé cómo le llamen a tu colonia, pero el libro de Efesios dice que hay un Dios que Él por su amor nos ha sentado en lugares altos y nos ha puesto con los príncipes y los reyes de esta tierra, dice su palabra. He viajado a Estados Unidos. He ido a veces solo por 3 días a predicar a una iglesia que dice: queremos conocer lo que Dios ha hecho en su vida. Cuando voy allá en el avión, a veces me pongo a pensar: ¿y no serán estos los aviones que yo veía desde allá abajo? Cuando estaba descalzo, con uñeros, cuando estaba con cadenas de tierra en mi cuello, cuando estaban en aquella colonia que decían que nada bueno salía allá. Quizás estos aviones son los que yo veía de allá abajo. Y a veces he ido en el avión y empiezo a llorar y a decirle: Señor, tú eres grande y maravilloso. Porque lo que es imposible para los hombres no es imposible para Dios. Repitan conmigo: lo que es imposible para los hombres no es imposible para Dios. La historia que se ha contado de mí, repítanlo, la historia que se ha contado de mí no es la mejor. Mi mejor historia se está contando a partir de este momento. El Dios Todopoderoso está en este lugar para hacer nuevas cosas sobre cada uno de nosotros. El Dios de Samuel está aquí con nosotros esta tarde. Yo he visto la mano de Dios y la gloria de Dios en esa colonia donde yo vivo. Miren, quiero terminar ya. Pero cuando llego a Estados Unidos hay pastores que dicen: mire, ¿por qué no se queda con nosotros? Y Daniel sabe de lo que estoy hablando. Y dicen: es que aquí se necesita pasión, aquí la obra necesita fuerza, aquí la obra necesita fuego. Un día estaba predicando en Estados Unidos y yo veía a un señor allá a lo lejos que desde que empecé a predicar estaba llorando y llorando y llorando y llorando. Y yo decía: ¿por qué llora tanto? Al finalizar del servicio, él llegó hacia mí, me abrazó bien fuerte y empezó a llorar en mis hombros. Y yo no sabía por qué él lloraba. Y me dice: hace 6 años yo llegué a este país. En El Salvador era predicador, me apasionaba hablar de Dios, pero llegué a este país y mi corazón se enfrió tanto que yo estoy triste cada día cuando me recuerdo lo que yo hacía en El Salvador. Y dicen los pastores: quédese con nosotros. O sea, si usted trabaja en el ministerio, va a empezar a ganar $2,000, me decía. Se me pusieron los ojos como Don Cangrejo de Bob Esponja. Yo tengo 2 hijos y me dijo: sus hijos van a estudiar en las mejores en las mejores escuelas. Aquí está el futuro que su familia anhela. Y en ningún momento yo sentí de Dios que esa era una oferta. Mis amigos me decían: qué ofertón, es que sí la regaste. Vos sí te la acabaste, me dicen. ¿Cómo pudiste haberle dicho que no? Y cuando me dijeron eso, yo cerré mis ojos y empecé a ver en mi cabeza aquellos niños que llegan a la casa a decir: hermano, oremos porque mi mamá y mi papá están presos. Empecé a ver en mi mente aquellos niños que decían: usted es el único que cree en nosotros.
Empecé a ver en imagen aquellos niños que cuando están en las células familiares les encanta cantar aquel coro que dice: solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. Y yo me negué a esa invitación con ellos, me negué a esa invitación, me negué a quedarme en Estados Unidos. Hace 4 años que esa oferta sigue en pie. Un día estábamos haciendo una vigilia con jóvenes como ustedes, a la par de la casa donde hicimos la vigilia, y una señora que un día Dios la va a cambiar. Y voy a terminar con esto. Hicimos la vigilia y faltaban 15 minutos para que la vigilia terminara. Era 11:45. Y yo les dije a esos jóvenes y a los niños: vamos a hacer algo, les dije. Vamos a orar 15 minutos y terminamos. Porque yo sé que estaban cansados. Algunos de esos niños llegaron muy tarde del mercado de vender tortillas con su mamá y su papá. Algunos de esos niños llegaron muy tarde de vender fruta en el mercado, de vender verdura en el mercado. Llegaron muy tarde, pero se quedaron en la vigilia. Y yo dije: voy a ser consciente, solo voy a orar 15 minutos. Y después de esos 15 minutos terminamos y nos dormimos todos. Y empezamos a orar por 15 minutos. El único que tenía a su mamá y a su papá viviendo con él en esa vigilia es mi hijo. Pero ahí los demás niños y jóvenes o viven con sus abuelas, o viven con sus tíos, o viven solo con su mamá. Y yo dije: 15 minutos suficientes para que oremos. Y empezamos a orar y empezamos a orar. Y antes de terminar la oración, con un amigo que estaba tocando la guitarra, empezamos a cantar y decíamos: no tengo nada para ofrecer. Y por 15 minutos la oración ya estaba terminando. Y nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y antes de terminar la oración decíamos a Dios, ellos con sus manos levantadas: y no hay nada que me enamore más. Y orando yo delante de Dios: nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Y los niños se inclinaron delante de Dios y dijeron: me inclino ante ti, y Rey que perdonas multitud de errores, me inclino ante ti. Y cuando empezamos a cantar con ellos, la oración estaba a punto de terminar. ¿Y saben qué pasó? Ellos hincaron y el Espíritu Santo tomó a esos niños y nos llevamos horas adorando a Dios. Ellos levantando sus manos diciendo: Padre, mi mamá y mi papá no pueden estar conmigo, están en la cárcel, pero tú puedes llegar allá y les puedes dar un abrazo. Unos empezaron a orar y a llorar tanto delante de Dios que a la mañana siguiente los vecinos dijeron: hermanos, qué bonita estuvo esa vigilia. Hasta nosotros nos gozamos en nuestra casa. Y me dijeron: ¿cuántos pastores vinieron a la vigilia? ¿Cuántos ministros de alabanza que estaban cantando allí? Porque eso se oía tan especial. Y yo le dije: en esa vigilia no habían pastores, no habían líderes, no habían anfitriones, no habían evangelistas, no habían salmistas. Estaban aquellos niños y jóvenes que muchas veces ustedes han dicho que serán pandilleros, que han dicho que no tienen futuros. A eso Dios escogió en esta colonia, le dije, y los ha convertido en adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad, dice su palabra. ¿Puede alguien cerrar sus ojos y levantar sus manos esta tarde? En el nombre de Jesús yo declaro tu corazón sano. Santo, en el nombre de Jesús, te pido que ahora toques
tocas cada corazón. Que no importa cuál corazón sea, que tu gracia ahora sea propicia, papá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todavía hay una mejor historia para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús aún hay una mejor historia para ti. ¿Puede alguien adorar a Dios esta tarde? Y estábamos ahí adorando a Dios con estos niños. Algunos, miren, allá habían señoritas que cada vez que se enamoran, las traicionan. Y después llega un pretendiente nuevo, saca su tajada y se va. Pareciera que como que si son gobierno del país, que cada cierto periodo alguien va a tomar el mando en tu vida. Hay uno que te ama con amor eterno y ese no se quiere ir sin ti esta tarde. Esos niños cantaban a Dios y le decían: Señor, tú eres digno, 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 Señor. Y Dios empezó a tomar el corazón de aquellos jóvenes. Yo quiero que abran su boca ahora y empiecen a adorar a Dios. Aleluya, aleluya. Abrí tu corazón, papá. Hija, abrí tu corazón ahora. Abrí tu corazón está herido. Dios te va a sanar esta tarde. Dios va a sanar las heridas de tu corazón esta tarde. Dios te va a sanar ahora en el nombre de Jesús. Yo lo declaro. Dios te va a tomar. De Oseas dijeron: Oseas no va a ser nadie en la sociedad. Este va a ser uno más en la colonia. Va a ser uno malo. La cárcel está destinada para él. Y Dios dijo: no, la cárcel no es para ti. Yo te voy a usar. Y le vas a hablar a los jóvenes de puerta abierta y les dirás: hay un Dios que hace nueva todas las cosas. Eternamente digno, impresionante, digno. Y solo ante ti yo me inclino. Y no hay nada que me enamore más. No hay nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Aleluya, aleluya. Hermanos, sí, hermanos, aquí hay señoritas que están heridas. No hay nada que me. Yo quiero que pasen las señoritas acá al frente. Todas las niñas y señoritas vengan al frente. Es más, todo aquel que necesite que su corazón sea sanado, ahora pasa al frente. Todo aquel, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Suspirar, me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. En el nombre de Jesús. Ahora Ante avergonzamos al ti. diablo. Avergonzamos toda mentira. En el nombre de Jesús. Que tu corazón se sane ahora, hijo. Y digno, Hay un Padre en los cielos. impresionante. Hay un papá que te dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Y solo ante ti yo Hay me un Padre que te inclino. abraza esta tarde. Y tú eres digno. Hoy Dios está cambiando tu historia. En tu colonia habían hablado una historia diferente. Hoy Dios la está cambiando. Hoy Dios está cambiando tu historia. Hoy Dios está cambiando tu historia. Solo ante ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo declaro que tu vida se renueva ahora. Y al que está sentado, El que está contigo en el es trono, más fuerte que el que está en contra de ti. Al que vive Antes que para fuera formado en el siempre y vientre de tu siempre, madre, sea ya había pensado la en ti, dice Dios. gloria, sea la honra
Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, yo declaro sus vidas como instrumentos en las manos de un Dios vivo. Yo avergüenzo al enemigo. Si tenía un plan de destruirte, yo avergüenzo al enemigo y declaro que Dios te está dando vida ahora. La honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, y al que está sentado Dale, en dale. el trono. Dale, ahora. Dale, en el nombre de Jesús. Que vive Dale. siempre y siempre. Dale. Sea la gloria, nombre de sea Jesús. la honra y el poder, sea la gloria, sea Declaro la su honra y vida, el Dios, para poder, gloria tuya. sea la gloria. Yo declaro que el corazón engañado y confundido ahora se hace un corazón nuevo para ti, papá. Yo declaro tu gracia, tu abrazo ahora sobre él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo declaro un corazón nuevo ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, cadenas se están rompiendo. Hay mucho en tu vida para darle a este país. Hay mucho de Dios en ti para darle a esta juventud. Hay mucho de Dios en tu vida para cambiar la historia de varios jóvenes. Dios está contigo. 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 Y si Él es contigo, ¿quién es contra ti? Dice su palabra. Aleluya, 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 aleluya. La gloria, En el nombre de Jesús, yo declaro esta niña bajo tu cobertura, papá. la gloria, y Espíritu la toma, Padre. y el poder, y al que está sentado en el trono. Tu palabra dice que si no fuéramos como niños, no heredaremos el reino de los cielos, Señor. Toma la mano de la persona que está a tu lado. No se vayan de aquí. No se vayan de aquí. Toma la mano de la persona que está a tu lado. No se vayan de aquí. No se vayan de aquí. Sea la honra y el poder, sea la gloria. No se vayan de aquí. No se vayan de ese lugar. Toma la mano de alguien que está ahí. Abraza a alguien ahora. Abraza a alguien. Abrázalo, abrazalo, abrazalo. Abrazalo ahora. Abrazalo, abrazalo. Dale, abrazalo. Que vive para siempre y siempre. Decirle, Dios está con nosotros. Dios está contigo. Decirle, Dios está contigo. La honra y el poder, sea la gloria. Abrázalo ahora y decirle, Dios está contigo. La honra y el poder. Abrázalo. Yo quiero que me escuchen ahora. Yo quiero que me prometas algo ahora. Escúchenme bien. Yo quiero que me prometas que a partir de ahora vas a dejar que la historia que la gente cuente de ti es la que Dios está escribiendo sobre vos ahora. Abraza a una persona, abrazala. Decirle a esa persona, Dios está escribiendo una historia con nosotros. Decirle a esa persona, Dios está escribiendo una historia ahora en tu vida. Abrázalo, abrázalo, abrázalo y decirle, nunca hemos estado solos. Dios siempre ha estado con nosotros. Aun cuando sufrimos en nuestra casa, Dios estuvo ahí.
Aun cuando sufrimos con la ausencia de nuestros padres, Dios siempre estuvo ahí. Abrázalo. Dios te vio en tu dolor. Dios te vio en tu dolor. Hey, Dios vio a Oseas tirado en aquel hospital. Y Dios dijo: yo me plazco, lo levanto de la muerte y lo hago un predicador, dijo Dios. El Espíritu Santo está sanando corazones. Abraza a esa persona. Nunca había sentido tanto amor como este momento. Como este momento que estás abrazando a alguien. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay uno a tu lado siempre peleando por vos. Hay uno que va a escribir una mejor historia sobre tu vida en esta sociedad. Hay uno que te va a poner en lugares altos. Yo lo declaro en el nombre de Jesús.